Muy buen día. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 5. Efesios 5. Primero vamos a leer el capítulo 1 y dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos saltamos al 6 y dice así: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermano, muy buen día para todos ustedes. Abrimos nuestra Biblia con Efesios 5, donde Dios empieza en el capítulo 5, versículo 1, dice: Sed imitadores de Dios como hijos amados. Mire, hermano, Dios quiere también, primeramente, que imitemos su vida aquí en la tierra. Pero ¿cómo imitar la vida de Dios aquí en la tierra? Es a través de Cristo. Dios nuestro Padre nos manda a Cristo para que lo imitemos a Él a través de Cristo. Y hay dos ejemplos que nos hace ver que Cristo estaba en el Padre cuando uno de los discípulos le dice: enséñanos solamente al Padre y nos basta. Hay otra que le dice Jesús a los escribas: si me conocieras a mí, conocieras verdaderamente al Padre. O sea, conociendo a Cristo, vamos a conocer quién es el Padre. Y dicen las Escrituras aquí que seamos imitadores como hijos de Dios, como hijos amados. O sea, mantengámonos en el amor de Dios. O sea, manifestemos el amor de Dios en nosotros, como Dios lo manifestó en nosotros mismos cuando Él murió en la cruz. Mire, hermano, nosotros éramos reos de muerte cuando nosotros estábamos en el mundo. Prácticamente nosotros estábamos muertos en el mundo. Dios prácticamente nos saca de la misma olla donde íbamos a ser consumidos, nos saca de ahí para venirnos a lavar. A otros nos saca prácticamente de la orilla, ya para caer al precipicio. Éramos nosotros reos de muerte. Nosotros no nos merecíamos que una persona justa muera por nosotros. Una persona que no había tenido nada de mal en su vida, que nunca lo practicó, sabe cómo se mueve la maldad. Cómo la maldad lo tentaba, porque él fue tentado como un hombre común y corriente aquí en la tierra. Y vino él aquí a la tierra para decir: mira que si se puede. Camina como yo estoy caminando. El apóstol Pablo nos hace ver de eso. Caminen como Cristo caminó aquí en la tierra. Por eso dice: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Acabando con el tabú, el cual el mundo tiene como pretexto de decir que Jesús era Dios y por eso que Él pudo vencer. El apóstol Pablo también pudo vencer aquí en la tierra. Y dice las Escrituras, hay una parte de la Escritura que dice que nosotros somos más que vencedores. O sea que vamos más allá. Somos más que vencedores. Pero cuando nosotros ponemos en disposición primeramente nuestro corazón a Dios, nuestra vida a Dios, donde nosotros nos entregamos completamente en Él, en cuerpo, alma y espíritu, donde nosotros no dejamos nada para este mundo. Nada de nada. Todo es para Dios. Recordemos que estamos en este mundo, en lo cual este mundo fue hecho en vanidad. La Escritura lo dice, fue hecho en vanidad. Y dice aquí dice en el capítulo 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A veces es un poquito duro de explicar esto que dice la Escritura sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando no entendemos las Escrituras, nosotros vemos en las Escrituras solamente un hombre, Adán y Eva. Y no nos vamos más allá muchas veces de preguntarle a Dios cuáles son los hijos de desobediencia. ¿Dónde empieza la desobediencia
aquí, pues comienza la desobediencia en los hijos de creación. Recordemos que nosotros somos hijos de formación de Dios. Por eso cuando vino, fracasaron los primeros de Génesis 1:27, fracasaron, hermano. Quiero que entiendan esto, que los de Génesis 1:27 fracasaron. Porque fueron hechos de one. Cuando tú vas a las escrituras, primero fue hecho Adán, formado Adán, solito él. Porque habían fracasado los primeros. Estos son los hijos de creación. Por eso la Biblia habla, los hijos de desobedientes son los hijos de creación. Pero en los hijos de obediencia lo que están son los hijos de formación, los que se están dejando de formar. No sé si me entiendas esto, hermano, pero es muy importante. Por eso habla la Escritura de hijos de desobediencia, porque también si tienes hijos de desobediencia, hay hijos de obediencia. Esos hijos de obediencia son los hijos de formación que Dios quiere. Y que no nos debemos llevar por las cosas vanas, porque el mundo fue hecho en vanidad. Es decir, el mundo tiene un punto final. Él va a terminar. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos como los números. Dios empieza una formación, ¿sí? Como los números, el 1, y de ahí vete para arriba, porque no hay final. En la numeración no hay un final. No hay que se diga, bueno, se terminó aquí, no. Tiene un principio, la numerología tiene un principio, pero no tiene un fin. Entonces nosotros somos llamados a ese. Pero los hijos de desobediencia, que son los hijos de creación, esos tienen un fin. Y ese fin se llama aquel lago de fuego que se nombra en el Apocalipsis. Allá van a ir a parar muchos, incluso muchos llamados cristianos, donde Jesús le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice esto ahí? Palabras vanas, porque se dejan llevar por toda la vanidad de este mundo. Dios no quiere que vivamos una vanidad. Dios quiere que nosotros aquí en esta tierra aprendamos a vivir en eternidad. Y la eternidad se la vive en la obediencia. No tomemos nuestra vida como que es lo máximo, es lo mejor, porque así camina el mundo, hermano, más que todo cuando son famosos, son conocidos. Pero si nosotros, siendo cristianos, muchas veces no nos podemos jactar de lo mucho que sabemos. Porque las escrituras nos dicen, haz como que no sabes. Es mejor hacerte pasar como una persona que no sabe a hacerte pasar como una persona que sabe. Porque una persona que se jacta que sabe muchas veces queda en ridículo. Porque hay otro que sabe más que él. Entonces mejor es en un lugar X decir mejor no sé. Pero cuando venga una palabra, algo, y decirle sí, esto es así. Esto es así. Tú le das explicación verdaderamente de cómo son las cosas. Pero nunca te jactas de saberlo todo. Y eso es lo mejor para Dios. Amén. Imitarlo a Él, a Dios como hijos amados, retribuyendo el amor que Él nos da. Para que nosotros pudiéramos vivir, Él murió. Mira, Dios muere en la cruz. O sea, Jesús muere en la cruz por amor a nosotros. Dios así mismo quiere que muera tu vanidad. Esa vanidad que la adquiriste del mundo quiere que la desaparezca. Que no la pongas ni en broma en tu vida. Peor que lleves cosas del mundo a la congregación. Mira, hermano, la iglesia está como está por no ser una iglesia que ha sido detallista en las cosas de Dios. La iglesia está como está porque fue agarrando poco a poco cosas aparentemente insignificantes del mundo. Cosa que dice, esto no nos va a hacer daño, pero como le fue bien en eso, cogió otra, y cogió otra, y cogió otra. Hoy en día estas iglesias están en el mundo, porque han cogido cosas vanas del mundo, haciéndolas partícipes de cosas celestiales que Dios no la está probando. Porque agarramos todo del mundo, hermano. Todas las cosas del mundo. No hay nada que nos haga bien en nosotros. No hay nada en el mundo que nos pueda edificar verdaderamente. Lo único que nos puede edificar en nuestra vida es Jesús. Es esa vida eterna.
No nos dejemos llevar por lo que se justifica en el pecado, hermano. Porque estas cosas vanas incluso vienen y justifican el pecado. Las cosas que están en el mundo las justifican. Está bien, hazlo. Mira, nosotros lo hacemos y no pasa nada. Fíjate, no nos ha pasado nada. ¿Sabes? Quiero que entiendas una cosa. Que en la carta de Tesalonicenses, Dios dice que les manda un poder engañoso ya al pueblo totalmente para que se pierda. ¿Sí? Yo llego a decir muchas veces incluso que tal vez cuando venga aquí el anticristo va a ser incluso más poder que el mismo que demostró Cristo aquí en la tierra. No es que sea más poderoso, hermano, quiero que quede bien claro esto. Sino que Dios lo va a permitir. Bueno, así mismo hay muchas veces que Dios permite que mucha gente en el mundo y en las iglesias llamadas cristianas crezca, sea grande, hermano, para que se pierdan otros. Otros que tienen el corazón todavía, que no se lo han limpiado, que no lo han entregado completamente. Dios permite todas estas cosas, porque nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que esa iglesia esté mal y haya crecido tanto? Pues tú tienes que ver primeramente cómo está tu corazón. ¿Qué es lo que quiere tu corazón? Porque muchas veces buscamos congregaciones conforme a nuestra vida diaria. Por ejemplo, yo conocí un hombre que siempre hablaba de Dios. Siempre le hablaba de Dios. Y siempre, al mismo tiempo yo me di cuenta que tenía mucho amor al dinero. Y nunca me hizo caso. Nunca obedeció a las escrituras. Muchas veces hasta me ignoraba, pero yo por ahí le metía y le hablaba. Hasta que un día me llegó a una iglesia. Pero no fue ni una denominación cristiana siquiera que fue. Él fue a parar a esta iglesia que habla más de la prosperidad, como es Pare de Sufrir. Allá fue. ¿Por qué? Porque es codicioso, le digo. Porque él quiere. Y así mismo hay muchas iglesias, muchas denominaciones, hermanos, que tienen todavía la codicia en su corazón. Fíjate que esta codicia, este amor al dinero no quiere decir que ellos sean ávaros, roñosos, que no ayudan. Ellos ayudan a los demás, pero ellos siempre andan dependiendo del dinero. Y me dio pena. Yo dije, allá fue a parar, hermano, este hombre. Pero ¿qué lo llevó allá a él? Es la codicia, como digo, el amor que le tiene al dinero. Por eso es que le digo, ¿cómo está tu corazón? Porque puedes llegar a una de estas iglesias, a estas mega iglesias, a estas denominaciones, donde Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque ¿cuántas veces habrá tratado Dios contigo? ¿Cuántas veces Dios está tratando contigo, pero sigues en la vida que llevas? Acuérdate que hay una iglesia, incluso iglesias satánicas, porque es conforme al corazón. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que quieres? Hay iglesias para lesbianas y homosexuales, los que se echan con varones, que dice la Biblia. Ahí también van a ir por ahí los afeminados, donde ellos argumentan que Dios es amor. Dios allá te va a mandar conforme tengas tu corazón. Por eso, ¿dónde estás poniendo la mirada? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a dejar la vanidad de nuestra vida. Cuando Dios quiere que vivamos en eternidad, nosotros seguimos viviendo en la vanidad de este mundo, en la vanidad corrupta de este mundo. Y muchos de ellos, por eso digo, justifican el pecado. Dicen que todo está bien. Esto sí es verdad, hay que ganarlo y conducirlos a la perfección. Que ustedes son perfectos. No somos perfectos, pero estamos en el camino de perfección. Que ustedes son justos. No somos justos, pero estamos en el camino de justicia. Que ustedes son eternos. Si nosotros obedecemos y estamos sometidos a Dios, vamos a la eternidad. Somos eternos desde ya.
Nosotros nos dedicamos a obedecer a Dios, así hermano, sin tener faltas ortográficas. Si tienes que poner la tilde donde la tienes que poner la coma donde la tienes que poner, ten por seguro que vas a caminar a la vida eterna. Estás caminando en la vida eterna, estás prácticamente con Dios. Recuerda que Dios es así, ya nos ve a nosotros sentados con Él. Y ahí es donde dice que llamen a todo lo que no es como si fuese. Diga el débil, fuerte soy. Porque es la manera de ser personas positivas, hermano. Nosotros no estamos en el mundo. Y si estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Somos de las esferas celestes, de la esfera de Dios. No somos de esta esfera de aquí. No somos de esta tierra, aunque estemos en la tierra. Somos extranjeros y peregrinos, nos enseña Dios. Nos enseña las Escrituras. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en Mateo 6, 22 al 23, dice así. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? El ojo bueno es aquel, hermanos, que está enfocado en Dios, que está enfocado en las cosas de Dios. Ese es el ojo bueno. Porque de ese depende la luz que tú tengas. Fíjate que dice, si la luz que hay en ti es tiniebla, eso ya refiriéndose a los que andan como las olas que vienen y que van, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ve con claridad lo que Dios quiere y el mundo como es, como lo ve Dios. Mira, empieza a ver al mundo como lo está viendo Dios. Hermano, yo no sé si a tú te pasa, pero hay cosas que incluso cuando nosotros las hemos hecho, nosotros las empezamos a aborrecer. Cuando tú ves algo que está sucediendo en la calle, tú comienzas a aborrecer todas estas cosas. A veces nosotros vemos que la maldad del mundo está creciendo y está creciendo hasta que llegue a su temperatura, se puede decir. Hasta que el diablo tome posesión de todo esto. Pero lo que le hace tomar posesión al diablo de la tierra totalmente es muchas veces nosotros cuando apoyamos una injusticia en el mundo. O cuando el mundo piensa que, o sea, el mundo muchas veces practica el ojo por ojo, el diente por diente. Es decir, yo veo canales de televisión y veo muchos periodistas que dicen, este violó, sí, hay que cortar el pichirilo. Y yo me digo, eso es parte de la maldad también, hermano. Él puede verse como una persona buena, íntegra, delante de los ojos de los hombres, pero delante de Dios, eso es parte de la maldad y eso es lo que le agrada a Dios. O si no, lo mandan a la cárcel donde la maldad está ahí, que hierve, y los mandan ahí para que le hagan lo mismo que él acabó de hacer afuera. Que le pase, que le suceda nomás eso. Yo digo, eso es incentivar incluso la maldad para que ya el enemigo tome posesión de este mundo. Por eso le digo, nosotros no podemos apoyar estas cosas, porque no sabemos incluso si a ese hombre, por muy malo que sea, por mucha maldad que haya hecho, Dios lo pueda levantar. Nosotros no podemos tener esos pensamientos del mundo y apoyándolo al mundo en lo que está hablando. Debe de haber en nosotros verdaderamente ese perdón. No como aquel hombre cuando yo recién inicié en el evangelio, yo le creo a Dios, dice, si tu hermano viene 7 veces y te pide perdón porque te ofendió, 7 veces perdónalo. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7, perdónalo.
Para estas cosas no hay ley, hermano. Es verdad, no hay ley. Así dicen las Escrituras, que cuando tú estás haciendo los frutos del Espíritu Santo, tú estás manifestando en el Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo, no hay ley. Pero aquel hombre que me estaba escuchando, que era cristiano, lo veía al otro, que era del mundo, como estaba con el mundo, fíjate, estaba con el mundo, le digo, mentira. Y era cristiano, y tenía años en el Evangelio. Y yo me lo quedo viendo y me dice, no, para no alargarte el tema, el hombre que no era de Cristo, murió, físicamente se murió. No sé si algún día habrá aceptado a Cristo, pero físicamente se murió. Y él no era una persona ni vieja para decir que se muere porque estaba viejo. El otro también murió, pero este no fue físico, sino que está en el mundo. Está disfrutando del mundo. Los dos. Y es que esos pequeños detalles nosotros no podemos apoyar al mundo. Mire, el mundo tiene razón en muchas cosas en hacer. Yo cuando me hablan, por ejemplo, de un presidente que está por allá por El Salvador haciendo cosas y que es cristiano, le digo, ay Dios mío lindo, eso es un poco duro, le digo. Mira, humanamente le digo lo que está haciendo él está bien, porque beneficia al pueblo. Al conglomerado humano le gusta lo que está haciendo y el mundo lo va a apoyar. Pero Dios no. Dios no lo va a apoyar. Porque no estamos en el tiempo de la ley donde se aplicaba el ojo por ojo, el diente por diente. Golpéalos, no les des de comer. Maltrátalos. Por eso le digo, no, por eso le digo, la política no es para los siervos de Dios. Porque para estar en la política tienes que satisfacer los corazones del mundo. A la gente del mundo tienes que satisfacerlos. Y si tú no lo haces, vas a ser un mal presidente. Y yo le digo, humanamente, él lo está haciendo bien. Le digo, mañana puede ser hasta reelegido. Pero para con Dios no. Hermano, si a veces estos pastores, muchas veces se tiran a la política y le digo, pero si no pueden ni con su propio pueblo. Con los siervos de Dios no pueden. ¿Cómo van a poder con el mundo? ¿Cómo va a poder cambiar ese mundo? El único que cambia el mundo es Dios. Y Dios lo cambia cuando los llama, cuando se le predica el evangelio, cuando aceptan a Cristo, los empieza a cambiar. Es la manera de Dios tratar. No es a través de las leyes humanas, sino a través de la ley de Dios. La ley espiritual, la ley celestial de Dios. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con estar apoyando. Sí, es verdad, tienes razón. Tienes que ser detallista. Mejor abstente y opina, porque también estás llamado a hablar y a opinar. Muchas veces, aunque no te pregunte, como hijo de Dios, tú tienes que hablar ahí. Tienes que hacerle ver que está mal. Es que no le va a gustar. Y no le gusta, hermano. Es nuestro deber. Si por eso murió Jesús. Porque no le gustaba la palabra de Dios a los de Israel. Es más, no le recibieron, nunca lo recibieron, por eso Él muere en la cruz. Él muere en la cruz por decir la verdad. Él dijo, yo soy hijo de Dios. Y si digo que no soy hijo de Dios, soy un mentiroso. No te crucificamos por esto, sino porque te haces llamar hijo de Dios, haciéndote como Él, le dice. Pero si yo digo que no soy hijo, estoy diciendo una mentira. Entonces nosotros así mismo tenemos que identificarnos como hijos de Dios. No podemos estar apoyando, aunque las leyes terrenales parezcan justas. Nosotros no estamos en el ojo por ojo ni el diente por diente. Esos son los ritos que Jesús cuando vino aquí en la tierra vino a acabar con esos ritos del ojo por ojo y diente por diente. Vino a desaparecerlos. Ya no hay que lapidar a una persona cuando está en fornicación, en adulterio. O si no, teníamos que acabar con el mundo, pues hermano. ¿No te parece? Tendría que el mundo desaparecer porque el mundo vive en pecado nomás, pues. Ahora Él hace un llamado a través de su Hijo y a través de sus siervos. Hace un llamado que vengan
al arrepentimiento. Que vean por sí mismos, por su vida. Una vida donde tienen que ignorar muchas veces el amor de nuestros padres. ¿Sí? Hermano, yo leo la Biblia y dice una parte de la Biblia que tienes que... si tú no aborreces padre o madre, no eres digno de él. Yo aborreces, pero a tu papá, a tu mamá. Pero tú tienes que preguntar, ¿pero cómo? Ah, no, ya. Es el estilo de vida. Recordemos que Dios dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a su pueblo, a sus hijos. Y que muchas veces nuestros padres nos encaminaban creyendo las cosas que era para bien, pero era para mal. O sea, es el camino, la vida que ellos llevan como padres aquí en la tierra es que hay que aborrecer. Esa vida de ellos que hacen es la que hay que aborrecer. Recordemos que Dios muere por este pueblo pecador. Él no puede amar mucho, pero aborrece aquel pecado que hay en nosotros. Entonces la vida del mundo Dios la aborrece. La vida que lleva Él la aborrece. Donde Dios no tiene privilegio cuando se trata de los hijos obedientes. Dice que Dios no tiene hijos predilectos. Yo creo que sí. Yo pienso que sí, hermano. Cuando hay obediencia, sí. Cuando hay sometimiento a Dios, sí. Recordemos que a Jesús le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y si hay hijos que Dios está con él por obediente, por someterse, porque se esfuerza, porque sabe que está ahí el mal en él, pero él no le da carta abierta. Él no camina conforme a su corazón, que lo está guiando por otro lado. Él camina conforme a la voluntad de Dios, donde Dios va a estar con él. O si no, ustedes pregúntense, ¿por qué si tuvo 12 apóstoles, por qué sobresale uno que no caminó con él llamado Pablo? Porque cuando vemos la Biblia, Pablo sobresale a los 12 apóstoles. Y cuando yo digo esto es en revelación, en palabra. En que tú estás preguntando, Señor, esto y cómo es esto, Dios te da, toma, esto es. Tú tienes una inquietud y Dios te la revela. Y no es cuestión de que Dios te la revela como hacen muchas iglesias, muchas denominaciones que quieren saber de Dios, que quieren que Dios le hable y dice, ellos se ponen en ayuno literal. No es malo, pero ellos dicen que para poder saber de Dios, ellos se ponen en un ayuno literal de días para que Dios le hable porque tienen una inquietud. Quieren hacer algo dentro de las congregaciones de la iglesia y quieren que Dios les hable y se ponen en ayuno, hermano. No. El ayuno principal es el de Isaías 58. Ese quiero que practiquemos, Dios. Que le enraicemos en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Que enraíces ese ayuno de no participar en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no le estás dando de comer a la carne. El ayuno es ese, no darle de comer, no satisfacer a tu carne que está ahí. Ese es el ayuno. Y cuando tú tienes en ayuno a esa carne que no les das de comer, no la satisfacen lo que ellos quieren, entonces Dios te va a revelar lo que tu inquietud, lo que tú quieras, te lo va a revelar Dios. Puede ser también, puedes ayunar porque no es pecado. Yo también he ayunado. Y sigo ayunando incluso. Literal lo ayuno, pero no, yo no ayuno para que Dios en sí me esté hablando. Porque tú ves esas iglesias, esas denominaciones, esas iglesias que se viven ayunando. Una manera de ayunar, hermano. Pero siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos carnales de siempre. ¿De qué vale? A veces yo digo, pero tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanto dolor, incluso hablemos así, tanta hambre que tienes, literalmente hambre, hermano. ¿Qué pasaste? Para volver a la carne. ¿Para qué, pues?
Y se jactan de que yo ayuno tantos días, yo ayuné 17 días, yo ayuné 5 días. Y yo sé que es duro ayunar así. Yo he ayunado y sigo ayunando, hermano. Donde el estómago te reclama que quiere algo. Se te da vuelta. Y es penoso, hermano, que terminen así. Muchos ayunan, entonces yo estuve en ayuno, dice, y me habló el Señor y dijo que esa señora que está allá, esa mujer va a ser mi esposa. ¿Cómo que Dios? Espérate. Hasta para eso, que Dios te... Sin embargo, esta persona que me dijo eso nunca se hizo de esa mujer. ¡Nunca! Por eso pensemos bien, si vas a hacer un ayuno así, que tanto te cuesta, demuéstralo con tu buen vivir, donde la gente no te tenga que señalar, donde seas una persona irreprensible, donde nadie te tenga que decir esto está mal, tú hiciste eso mal. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios, hermano. Puesta en Dios. Pero esa vida cristiana que llevamos puesta en Dios muchas veces se ve nublada por los deseos que hay en nosotros, por nuestras metas que tenemos. Se ve nublada. ¿Por qué? Porque a pesar que tenemos puestos los ojos en Dios, pero queremos una meta. Tenemos un deseo. O queremos estas cosas de acá. Entonces se te empieza a nublar tu visibilidad hacia Dios. Donde ya no empiezas a entender incluso lo que Dios quiere contigo. Por eso primero es Dios. Pero no quiere decir que esas metas, siempre y cuando sean y que no te aparten de Dios, estén bien. Porque las metas, las ambiciones que nosotros tenemos, nubla nuestra visibilidad hacia Dios. Nos volvemos egoístas, incluso. Tenemos puesta la mirada de Dios y somos egoístas. Tenemos el egoísmo todavía en nosotros. Egoísmo, envidia. Todas estas cosas y nosotros tenemos que desecharlas. O si no, nuestra visibilidad, nuestros ojos puestos en Dios se empiezan a nublar. Impiden tu visión. El servicio que tú le prestes a Dios, el servicio que le prestes a Dios, es el que te va a restaurar verdaderamente. Cuando tú te entregas a Dios. Esa es una restauración. Cuando tú te empiezas solamente a ocupar de las cosas de Dios. Empieza tu restauración. Sin dejar a un lado tu responsabilidad como padre, como madre, como hermano, como amigo, como empleado, como trabajador, como gerente, de acuerdo a lo que tú tengas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5 a la vuelta. Mateo 5, 14 al 16 dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está
en los cielos. Una ciudad que está en lo alto y prendida, puede estar en plena oscuridad, pero está prendida, tiene una luz ahí. Esa ciudad se va a ver a distancia, hermano. Todo el mundo va a ver esa luz si se encuentra allá arriba. Pero si decides esconderla, teniendo la luz, nadie te va a ver. Nadie va a saber de ti. Es verdad que muchas veces duele saber que la gente no quiere saber de Dios. A mí me toca, hermano. A veces quisiera estar callado porque la gente no quiere saber de Dios. Pero es deber mío y muchas veces como que ya no está en mí, sino en Dios, que tú tienes que hablar. El apóstol Pablo dice: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no doy a conocer a Dios. O sea, ay de mí si no cumplo con la responsabilidad que Dios me ha dado, que Dios me ha delegado como luz aquí en la tierra. Tú no puedes estar escondido como siervo de Dios. Más que todo sabiendo que el que tienes al lado, el que está al frente, está muy mal. Más que todo si es tu buen amigo. Tú no puedes callar. Tu luz tiene que salir de debajo de aquel cajón que la tienes escondida. Eso es lo que no puedes coger, prender la luz y ponerla debajo de tu cama. ¿A quién va a alumbrar ahí? ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Y más que todo, si está tu cama y la tienes en un cuarto, ¿quién va a ver tu luz? Aparte que está debajo de la cama, la cama está en un cuarto cerrado. Nadie va a ver nunca tu luz. Y Dios pide que... Eso es para la gente que tiene conocimiento de Dios, hermano. Que sabe de Dios, pero no lo manifiesta a los demás. Tienen luz. Y somos luz aquí en la tierra. No nos podemos esconder. Si Cristo vive en nosotros, tenemos que nosotros brillar como Él, sin ocultarnos. Así es. Tenemos que brillar como Cristo, porque Cristo dice que viene Él y se recoge a sí mismo. Humanamente la gente te va a decir: estás loco, ¿cómo que Jesús se va a recoger a sí mismo? Él quiere una réplica suya aquí en la tierra. El Padre está viendo la réplica de su Hijo aquí en la tierra. Por eso dice: vendré y me cogeré a mí mismo. Su cuerpo se lo va a llevar. Su iglesia. Por eso es importante tener la mentalidad de Cristo, el pensamiento de Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Y cómo pensaba Cristo? ¿Cómo tú sabes cómo pensaba Cristo? La Biblia me lo dice. Las Escrituras me lo dicen. No me lo dice la palabra de Dios, me dice la Escritura, lo que está escrito en este libro. Porque cuando la palabra de Dios sale de la boca del ministro, nadie cree. Todos lo toman por loco. Pero aquí veo a Cristo yo en las Escrituras. O sea, nosotros no nos podemos ocultar. Nosotros no podemos callar cuando deberíamos hablar como cristianos. No es que no es contigo, pero lo que estás hablando está mal. Ya sea si estás hablando con un cristiano mismo o con el mundo. No ser como otros que saben que estás equivocado y no te dicen nada, sino que llevan el testimonio que escucharon al púlpito. Y así está el hermano. Ahí así está pero nunca le dijiste nada. Si tú crees que tu hermano está mal, con mucha más razón, porque Dios te va a reclamar. Tú viste a tu hermano mal y nunca le corregiste, nunca le dijiste nada. Tú ves al mundo que está mal e incluso ese mundo forma parte de tu familia, tus seres queridos, y decides callar por no incomodarlos a ellos. No. Tienes que hablar cuando tienes que hablar, no tienes que callarte.
Cuando hay que hablar, hermano. Nos ocultamos muchas veces, incluso cuando servimos a la maldad. Cuando yo dije anteriormente, no, es que este hizo esto y se merece esto, y tú vas y apoyas lo mismo. Es parte de la maldad. Es vitaminizar a la maldad. Es para que ya la maldad, tú formes parte de esa maldad. Cuando tú apoyas algo así, por muy justo que sea en el mundo, y que Dios sabe que no es así, tú estás participando de esa maldad. Hablamos del ojo por ojo, diente por diente, que se aplica hoy en el día en el mundo. Tú sabes que en las cárceles incluso, cuando en los países sentencian a muchos a cadena perpetua, a otros a la muerte. Y nosotros decimos, sí, está bien. No, nosotros no podemos participar de eso. Fíjate, hermano, que las cosas están claras así, ni aún cuando sea con nuestros familiares. Y humanamente eso duele. Eso duele. Es como el caso tenemos un ejemplo, como en el caso de este siervo de Dios, que ya partió, ya está con Dios, ya está descansando en paz, de este señor G. Ávila, que le mataron a su hija. Y parece ser que no fue una muerte muy agradable, fue una muerte bien desagradable. ¿Cómo la mataron a la hija de este hombre? Y él fue a la cárcel a visitar a este asesino. Y lo perdonó. Eso es como, mira, te da un ejemplo natural aquí en la tierra que sí se puede. Un siervo íntegro en las cosas de Dios, que sabe cómo Dios se maneja, que sabe lo que tenemos que hacer nosotros, no apoyar. Así que por muy justo que tú te parezcas en el mundo, no tienes por qué apoyar cosas como esas. Vuelvo y repito, yo humanamente yo te entiendo. Yo ese presidente yo humanamente lo entiendo, pero Dios no. Dios no va a apoyar muchas de las cosas que él está haciendo. Humanamente sí, porque beneficia al pueblo, al país. Nos ocultamos incluso cuando negamos nuestra luz. Tú te ocultas bajo aquel cajón. Negamos nuestra luz cuando te ocultas. También si dejamos que el pecado nos apague, te oculta. Cuando el pecado te apaga. Y es verdad, hermano. Porque si tú permites que la carne te domine, te lleve, el pecado te apaga la luz que Dios puso en ti. No vas a hablar para nada. Vas a ser incluso partícipe con ellos en todo lo que hablan, en todo lo que digan y en todo lo que hacen. Más que todo en todo lo que hacen. Vas a ser partícipe con ellos porque el pecado que hay en ti te apaga. Esto no es cuestión de estar echando la culpa al diablo muchas veces, sino, dicen las escrituras, es por la concupiscencia que hay en uno. Esa concupiscencia siempre va a vivir en nosotros. Pero si tú permites que esta concupiscencia te apague, entonces el diablo toma posesión de ti. Ahí vivimos, todas estas cosas que le estoy diciendo es cuando nosotros vivimos ocultos, nos ocultamos. Todas estas cosas te hacen ocultar. Tú te ocultas cuando no compartes tu luz, la luz que tienes con otros. Porque no le gusta. Muchas veces nosotros cuando estamos en Cristo tenemos mucho que compartir, hermano. Pero si tú no la compartes con otros, te estás ocultando también de las cosas de Dios. Te estás metiendo bajo el cajón.
Ese es el almuz que habla las Escrituras. Tu luz vive ahí, la tienes, pero te ocultas porque no la compartes con los que más necesitan. Muchas veces te ocultas cuando pasas por alto las necesidades de los demás. Recuerda que Santiago dice que si viene alguien a ti y tienes necesidad y tú le dices vete nomás y le das un consejo teniendo ahí cómo darle y no le das, no es bueno. Bueno, ahí también te ocultas. Dios nos manda a compartir no solo la palabra de Dios, no solo la escritura de Dios, sino a compartir de nuestros bienes al más necesitado. Dios lo hizo, Jesús lo hizo y pide que nosotros también lo hagamos. Nosotros tenemos que ser un faro en medio del mar. Recuerda que el mundo y muchas religiones están como las olas más que vienen, más que todas las religiones, las denominaciones están como las olas que vienen y van. Muchas de ellas incluso andan naufragando, hermano, no saben ni para dónde ir. Y se sienten perdidos en medio del mar, en medio de tanta agua, de tanta palabra que tienen. Se encuentran perdidos. Entonces cuando esta gente que está ahí en los barcos, el capitán, llega a divisar aquel faro, dice, allá hay tierra. Allá podemos llegar y estar firme ya. Vamos a llegar a tierra firme porque hay un faro que me está guiando, que me está llevando. ¿Te puedes imaginar, hermano, que eso pasa? Que en medio de tanta agua, de tanta palabra, muchas iglesias se sientan perdidos, andan naufragando todavía. Y lo triste es que muchos de estos andan naufragando, pero piensan que están bien. Y ahí es donde le debes de decir tú, estás mal. Ahí es donde tienes que hablar. Hermano, muchas veces no tienes que ver el estatus social de la persona, sino que cuando tienes que hablar, tienes que hablar. Aquel hombre que me dijo a mí, era una persona con un estatus social, porque yo iba a hacer cobranzas y me encuentro con una persona de estatus social, con una iglesia que, mi iglesia, sí. Estaba bien, pero cuando me dijo, nosotros somos siervos inútiles, era un profesional, secularmente era un profesional, hermano. Espérese, le digo, ¿cómo dice? No, es que la Biblia dice, no, ahí le tuve que indicar que no es así. Y tenemos que hablar, y él lo entendió. Él lo entendió. Hay que hacer las cosas, le digo. Y hay muchos siervos de Dios, hermanos, siervos de Dios, que yo lo veo por esos canales de YouTube y hablan y tienen ese pensamiento que nosotros somos siervos inútiles y están equivocados. Por eso viven como están. Por eso digo, tanta palabra y se encuentran naufragando muchas veces en medio de tanta palabra, en medio de ese mar de palabras, andan naufragando. No saben ni para dónde ir, ni para dónde coger. Otros no creen en los apóstoles. Y así, hermano, es que la salvación no se pierde. Y que vive como tú quieras, que eso no se pierde. En medio de tanto mar, andan naufragando. De tanta palabra que tienen, naufragan. Nosotros debemos ser un buen ejemplo para los no creyentes y justificar con nuestras obediencias a los desordenados creyentes. Aunque muchos
hablen del mal cristiano, pueden volverse confiables por el buen testimonio que uno da. Es decir, hermano, nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Hay muchos malos creyentes. Y viene alguien del mundo y dice, no, que yo no, tú debes justificar eso, porque son así. Y tal vez a base de tu buen testimonio, de tu buena palabra, que este del mundo va a venir y va a comprender por qué los malos creyentes, o por qué los malos cristianos, o por qué los malos hijos de Dios. Él va a entender cuando tú le explicas. Pero para eso tú tienes que tener un buen testimonio para justificar ese mal creyente. Que por ellos no quieren venir muchos al evangelio. Muchos del mundo no quieren saber de Dios. Porque dicen que ellos están bien allá donde están. Porque ven las malas actitudes de malos siervos de Dios. Vamos a ver nuestra Biblia en 2 Corintios 4:3. Al 4. Dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora bien, hermano, ¿qué te está diciendo aquí? Por eso te estoy diciendo que muchos naufragan en tanta agua, es decir, en tanta palabra que tienen de Dios, limpia y transparente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dice, si nuestro evangelio, dice, está todavía encubierto, esto hablando para los creyentes, para los llamados cristianos, entre nosotros está encubierto el evangelio. Y entre los que se pierden también está encubierto, o sea, entre los del mundo. O sea, si nosotros mismos se manifiesta este hijo de perdición, que es el Dios de este siglo, donde el evangelio de nosotros se oscurece. Muchas veces este versículo solo se lo echamos al mundo. Pero dice que entre nosotros mismos está encubierto el evangelio. ¿Y quién lo encubre? Este Dios. ¿Y por qué tiene que estar? Porque esto pertenece a Él, esta tierra pertenece a Él, hermano. Él puede estar en cualquier casa, es como un rey, hermano. A Él no se lo prohíbe, es más. La Biblia nos habla que Dios está en la reunión de los dioses con sus hijos. Y entre ellos viene Él. Estando Dios, la esencia de la santidad, del amor, de la verdad y de la justicia, estando ahí se mete Él. ¿Cómo no se va a meter acá? Si a Jesús le dice, todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. ¿Cómo no se va a meter en las congregaciones a cegar el entendimiento de nosotros, hermano, como siervos de Dios? Por eso te digo, sé detallista como siervo de Dios, como ministro de Dios, sé detallista. Déjate estar agarrando cosas del mundo, cosas que te hacen daño, por muy, tú le veas que muy, así sea una pluma, por decirlo. Una pluma de gallina que lleva, no la cojas. Por muy insignificante que tú veas las cosas del mundo, no la cojas. Que por eso está la iglesia como está hoy en día. Porque todos están agarrando del mundo. Todo el mundo se lo presenta. El mundo te presenta las cosas en bandejas de plata. Donde te muestra que todo a ellos les salió bien. Y tú quieres la réplica de ellos en la iglesia. Muchos llegaron hasta el colmo un tiempo, no sé si todavía sigue, hermano, donde hacían la hora loca también. Llegaron hasta ese punto, llegaron.
Han llegado al punto, ya hemos hablado de la música, cómo la música entró al mundo. Es que no hace daño si supiera el daño que hace. Y está haciendo todavía porque todavía es aceptado. Pero gloria a Dios por muchos que saben que eso hace daño y luchan porque no entre. Y si ha entrado, Dios lo va a entender. Pero siempre y cuando todo el mundo se dé cuenta que eso no es de ahí. Porque hay cosas que tal vez muchas iglesias tengan del mundo, hermano. Y que esté haciendo daño. Pero Dios lo puede entender, pero no te va a justificar, no te va a respaldar al mismo tiempo. Donde Dios ya te está diciendo, saca eso. Ya viviste buen tiempo con eso. Desecha eso, porque eso no es mío. Así no me manejo yo. Yo no tengo por qué estarle pidiendo favores al mundo para que mi gloria se manifieste aquí en la congregación. Por eso hay muchas iglesias que todavía están ahí. Dios les está hablando. Bueno, ya sé que no es que todo me va bien, te me ha ido bien. No, te veo bien por la misericordia de Dios, por la ignorancia. Pero una vez que entras al conocimiento y a la verdad, donde te hace ver lo que te encubrió el Dios de este mundo, lo que te ocultó y te lo hizo coger, te está diciendo, eso está mal. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermano. Me los ampare y me los favorezca. Cuídense mucho. Yo los amo mucho en Cristo. A todos los que me oyen y los que no me oyen. A los que me ven y los que me han dejado de ver. Cuídense mucho. Que Dios me lo bendiga. Amén.